Eh, ¿Listo? Bueno, entonces, el Instituto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad eh, trabaja desde la Universidad Tecnológica de Bolívar sobre las 5 dimensiones del desarrollo sostenible. Y una de esas dimensiones tiene que ver con la dimensión cultural, con el enfoque cultural del desarrollo. En ese marco tenemos en el IDEAS laboratorio en investigación e innovación en cultura y desarrollo. Este laboratorio eh, que está adscrito al IDEAS digamos, es una iniciativa que tiene 3 nodos, el nodo en la Universidad de Girona, con el profesor Alphonse Martinel, el nodo en la Universidad de Palermo, con el profesor Alessandro Marcuso, y el nodo en la UTB, el que está a cargo desde el IDEAS. Entonces, ¿qué vamos a presentar hoy? Hoy estamos presentando desde lo general hasta lo local, porque vamos a presentar un estudio muy local de base comunitaria a través de unas metodologías participativas. Vamos a mirar esos dilemas que hay alrededor del desarrollo sostenible, la cultura y las comunidades, especialmente desde el patrimonio intangible. Vamos a estudiar el caso del daño cultural acaecido a partir del deterioro ambiental en el arroyo Melchor de San Basilio de Palenque. Eh, en primera medida, pues es importante anotar desde, digamos, desde la concepción, ¿no? de Amartya Sen, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan, ¿sí?, las personas. Ese es el desarrollo. El ser humano, ¿sí?, es intrínsecamente cultural y las acciones humanas están permeadas por la cultura. Por tanto, su forma de desarrollarse, pues también. En la perspectiva del desarrollo sostenible se requiere una aproximación sistémica de esta cultura en nuestra sociedad para su interacción con otros sistemas sociales que conjuntamente inciden en el desarrollo sostenible. Nosotros, además de concebir el desarrollo desde sus 3 primeros, dimensiones, que es la económica, la social y la ambiental, sacamos de lo social la dimensión cultural, ¿sí?, y la dimensión institucional, porque son necesarias para promover los debates desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, yo soy economista y creemos que precisamente no se puede invisibilizar la dimensión cultural del desarrollo, porque eso conllevaría precisamente alejarnos de la concepción de desarrollo entendida como ejercicio y expansión de las libertades humanas. Entonces, si bien en ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hoy han firmado más de 189 países en Naciones Unidas y que es la agenda que dirige más a estos países, ¿no?, incluido Colombia, no tiene uno que concentre exclusivamente el enfoque cultural, aunque la agenda reconoce en algunas de las metas la importancia de este enfoque. No es suficiente, definitivamente. La más explícita es la que hace relación a la meta 4, punto 7, donde se destaca que la educación es relevante para poner en valor la diversidad cultural y los aportes de la cultura al desarrollo sostenible. Hay otras metas, la 4 del ODS 11, donde se expresa la ingente necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio mundial, tanto cultural como natural. ¿Por qué será que la cultura no aparece muy claramente en estos objetivos de desarrollo sostenible explícitamente diciéndolo pues de manera un poquito más digamos, honesta o sincera? Que hay un cierto miedo, digamos así, o precaución de los estados por incorporar referencias a la cultura. De pronto, en la dimensión cultural hay cierto tipo de conflictos que no se pueden desconocer, hay dificultades para aceptar la diversidad cultural. De pronto, digamos, de alguna manera, hay una cierta mentalidad tradicional, pues cuando vemos en la Agenda 2030 no se contempla con claridad los estudios del sector cultural sobre por lo menos el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es decir, esas referencias serían muy importantes, o los análisis de la sostenibilidad cultural, o la relación entre desarrollo, pobreza y cultura,
o la declaración hubiese podido incorporar los tratamientos de los derechos culturales, pero no lo hace. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la cultura permea los ODS, ¿sí? Se necesita del enfoque cultural del desarrollo para dinamizar los ODS y para poder cumplir con la Agenda 2030. Las actividades culturales, por ejemplo, son potenciales para reducir la pobreza, que es el objetivo 1, o la desigualdad, que es el objetivo 10, o impulsar el crecimiento económico y el empleo, que es el objetivo 8. Las prácticas culturales son necesarias si queremos tener un uso sostenible de recursos, que es el objetivo 7 en cuanto a la energía, o el objetivo 6 en cuanto a buen uso del agua. El fomento de un turismo responsable tiene que ver con el enfoque cultural también, que ayude a proteger los ecosistemas terrestres y también la vida marina. O por qué no hablemos también de un ODS como ciudades y comunidades resilientes. Para que hayan comunidades y ciudades resilientes se necesita la protección y la promoción del patrimonio cultural y natural mundial. Para que haya ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles, se necesita poder conocer la historia, la memoria cultural de estos territorios. El objetivo 9, que tiene que ver con infraestructura. El espacio cultural ofrece nichos de investigación e innovación y la infraestructura cultural ofrece acceso a la vida cultural y debería estar disponible para todos. No voy a recorrer todos los ODS, pero aquí tenemos un breve resumen de cómo la cultura los debería estar presente de manera explícita porque los dinamizaría. Por ejemplo, el ODS 2, que tiene que ver con seguridad alimentaria, y me fijo en este y me fijaré también en el 13, el ODS 2, que tiene que ver con seguridad alimentaria, la diversidad cultural, los conocimientos tradicionales son ventajosos para la seguridad alimentaria, para la agricultura sostenible. El 3 de salud, para mejorar el bienestar, las prácticas tradicionales de salud son muy significativas. Y por supuesto, en el ODS 13, que es el ODS de cambio climático, es de acción climática, la cultura incide en hábitos de producción y consumo sostenible. La cultura crea resiliencia climática, la cultura promueve una mayor sostenibilidad ambiental. Y Colombia, en cuanto al ODS 13, todos los municipios presentan algún tipo de riesgo. Lo vimos haciendo Zoom en Cartagena, en la exposición que nos antecedió un poco antes de nuestro colega del Paisaje Agavero. Hacía Zoom en Cartagena y efectivamente, pero en general en Colombia, según el IDEAM, por supuesto, tenemos riesgo climático. Cartagena de Indias y Maates, que es donde está ubicado el estudio que vamos a referirnos, que es la población de Palenque, de San Basilio, tiene un alto riesgo climático. Para la región Caribe, los efectos de este cambio climático están asociados al aumento del nivel del mar, a la contaminación, que conlleva pérdida de infraestructuras. Esa vulnerabilidad se acentúa con el aumento de la temperatura, que puede incrementar los efectos del fenómeno del niño o la niña. Hay un cambio en la línea de costa previsto, producto de estas cosas. Y lo que sí es cierto es que todavía no se estudia con el rigor debido. Sí, si bien se estudia el impacto del cambio climático sobre sistemas socioeconómicos, se estudia mucho, no se estudia todavía con esa rigurosidad y con la comprensión integral de la literatura el impacto del cambio climático en el patrimonio cultural. Sí hay estudios. De hecho, de pronto esta no es una gran representación porque esto es la base de datos de Scopus, sin embargo muestran una línea y muy buenos, digamos, escritos, artículos que no están indexados en Scopus, pero esta es una forma de buscar. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la literatura que hay sobre cambio climático y patrimonio está concentrada en Estados Unidos, en países como Italia, Europa, en Europa como en Italia y Reino Unido, en Australia. Todavía falta, ya están por intensidad, ¿no? Los azulitos bajitos, se está estudiando, pero falta un poco más. No hay, falta, digamos, más estudios, más redes, más alianzas para visibilizar estos vínculos tan importantes. Es que los efectos del cambio climático, ya lo han descrito mis colegas sobre el patrimonio cultural, es significativo, ¿no? Lo que ya dijeron del debilitamiento del patrimonio físico. Yo quiero hacer un zoom en el patrimonio cultural intangible, que es a lo que hoy nos vamos a referir en el estudio de caso.
un aumento del nivel del mar, una sequía como es del arroyo o una precipitación muy fuerte puede llevar a forzar el desplazamiento de las comunidades y como consecuencia la pérdida de los rituales, de las tradiciones, de la memoria cultural. Si no es solo el impacto económico, ¿sí? En el tema de bienestar, en el tema de ingresos, es en el impacto del patrimonio cultural, de la sostenibilidad cultural, ¿no? Que habla Martinel, es el que está en juego. Ya lo decía Martinel en una de sus recientes publicaciones, la emergencia climática ha planteado un problema global que entre sus diferentes amenazas incide en la vida cultural en todas las dimensiones, pero principalmente en el ámbito del patrimonio cultural. ¿Qué barreras encontramos para, digamos, que dificultan la adaptación del patrimonio cultural al cambio climático? Pues la falta de regulación, nos falta mejor regulación, pero también hay unas barreras económicas y bajos incentivos para estudiar, para establecer políticas, sí, para establecer políticas pertinentes para visibilizar y resaltarlos con rigurosidad la complejidad de poner en valor el patrimonio cultural, no solo el tangible, sino el intangible, el inmaterial, aquel que hace parte de la tradición y de la memoria histórica de las comunidades. De igual manera, hay una incompatibilidad de las soluciones modernas, ¿no? Con los edificios históricos. El asociado también al que hay adopción de soluciones que son incompatibles hoy con los activos culturales, y me refiero al activo cultural también inmaterial. Quiero hacer ese énfasis, ¿por qué? Porque si no reconocemos la importancia del territorio como paisaje cultural por preservar y por cuidar, y allí aparece que hay, no sé, hay posibilidades de tener hidrocarburos o de tener de pronto algún tipo de minerales, pues si esto no se pone en valor, por supuesto que va a quedar fácil la decisión de intervenir este valor patrimonial inmaterial. Y esa es la discusión y esas son los dilemas actuales. Entonces, el conocimiento tradicional puede crear resiliencia, ¿sí? El patrimonio cultural inmaterial, a través de ese conocimiento tradicional, puede crear resiliencia ante el cambio climático. Es fuente de conocimiento, de experiencias, de lecciones que permiten y dan oportunidades de aprendizaje. Esta diapositiva ya la presentaron anteriormente, de la alcaldía del Plan 4C. Tenemos tres fenómenos: aumento de la temperatura, lo que redistribuye ecosistema y especie; aumento del nivel del mar, lo que hace daños en patrimonio histórico y cultural y por supuesto en los terrenos; los incrementos de los meses lluviosos, allí tenemos también olas de calor que pueden estar con lluvia intensa combinada. Es un escenario pesimista el que se escribe en el Plan 4C. El 86% de las edificaciones del patrimonio histórico estarían en áreas inundables. Y si no se toman medidas de adaptación, esto no va a cambiar. Pero igual hablamos de patrimonio histórico tangible e intangible. Los activos, digamos, el cambio climático y el deterioro ambiental, ¿no? Amenazan. ¿Por qué? Porque estos activos naturales, ¿sí? Cuando, digamos, cuando este valor de patrimonio cultural inmaterial se encuentra fuertemente ligado a un determinado lugar, ¿sí? A un determinado lugar, y este lugar comienza a deteriorarse ambientalmente, pues con ello se va también, ¿no? Todo los, digamos, aquellas particularidades asociadas a esos activos culturales. Entonces, definitivamente el riesgo es altísimo a través del deterioro ambiental evidenciado y a través de las mediciones que ha hecho el IDEAN de cambio climático para el Caribe. Nos ubicamos en San Basilio de Palenque para dar paso a mi colega en contarnos este caso local, ¿no? Desde el enfoque local del desarrollo. San Basilio de Palenque, pues para los que no conocen, pero creo que es muy conocido, San Basilio es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es un espacio cultural único, hace parte de esos, es el único, digamos, palenque que hoy existe en la actualidad, ha sobrevivido en este momento, por supuesto, conserva formas culturales de producción, además del español cuenta con la lengua palenquera criolla que tiene raíces
de esa lengua bantú de origen africano. Tiene unas prácticas sociales, curativas, religiosas, tradiciones orales que son parte de su identidad. Es una población de aproximadamente 3.500 habitantes y definitivamente es un tesoro dentro del Caribe. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el foco de este estudio de caso? Vamos a mirar que hay capacidades culturales de una determinada comunidad que también pueden afectar, ¿no? Están afectadas por el deterioro de ese ecosistema natural. Y el daño cultural es significativo aquí porque la cosmovisión, el plan de vida de la subcomunidad está asociado al arroyo Melchor. Y en este caso, sí, este arroyo Melchor es un activo natural que tiene la comunidad que además de prestar servicios ecosistémicos está asociado a toda la cosmovisión de la comunidad palenquera. Entonces, no hay estudios específicos sobre vulnerabilidad climática en San Basilio de Palenque, pero los análisis de riesgo que hace el IDEAN identifican a Mates. Mates es el municipio, ¿no?, que engloba a San Basilio y lo identifican con una alta vulnerabilidad. Entonces, con base en ello, vamos a ver el estudio de caso. Adelante, Luisa. Bueno, gracias, profe. Y es menester mencionar que el presente estudio se enmarca en el enfoque etnometodológico de investigación, en la medida en que lo que nos interesa analizar es precisamente los métodos a partir de los cuales los palenqueros le dan un sentido a sus acciones cotidianas, a sus decisiones, a sus comportamientos y, por supuesto, a su razonamiento político. En esa medida, el presente estudio tiene una alta relevancia en la medida en que, dadas las condiciones étnicas de esta comunidad, pues tienen una especial protección constitucional a su vez. En este sentido, trascendemos de lo estrictamente ambiental a una dimensión social, hablando pues de un conflicto socioambiental. En este sentido también, pues se identifican factores no solamente que provienen de la misma comunidad, es decir, internos, sino también factores externos que inciden o dan pie a que se dé ese conflicto socioambiental. Este estudio también representa uno de los primeros intentos empíricos por dimensionar un daño cultural que se provoca a partir de un conflicto socioambiental. Teniendo en cuenta ese enfoque cultural del desarrollo que mencionaba la profesora Tania, pues se identifican también unos activos y capacidades culturales que resultan afectados en torno a esa vida cultural de la comunidad palenquera a partir del conflicto socioambiental suscitado. Y algo novedoso de este estudio también es la identificación de la interseccionalidad entre los derechos fundamentales de este grupo étnico establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de Colombia. Bueno, esa interseccionalidad se da entre esos derechos fundamentales de este grupo étnico y esas capacidades y activos identificados, como lo mencioné en este punto anterior. El estudio representa también o tiene una metodología que es replicable a otros estudios con problemáticas similares. Bien, entrando en materia, la cosmovisión de San Basilio de Palenque contempla la existencia de tres mundos. En primer lugar está el mundo vivo, que es el terrenal que todos habitamos, los seres humanos, los seres vivos en general. Está el mundo muerto, que es el lugar de reunión entre los palenqueros y sus ancestros. Allí se ubica también esta práctica cultural muy conocida denominada Lumbalú. Y en tercer lugar, el mundo Moan, que es un lugar mitológico donde cohabitan moanes, moanas, moancitos, y también se ubica allí el mito o la figura mitológica de Catalina Luango, diosa de las aguas. Para la presente investigación nos centramos en el mundo vivo y el mundo Moan, entendiendo que en el mundo vivo hay unas prácticas culturales asociadas al arroyo. Entre esas están las denominadas vueltas, que no son más que la intervención de un tercero denominado vueltero, que es al que acude un hombre que desea acercarse o tener cierta relación sentimental con una mujer. En ese sentido, el vueltero es retribuido económicamente en ciertos casos y pues realiza esa vuelta entre el hombre y la mujer.
Así como las vueltas, también hay otras prácticas y acciones cotidianas como las jornadas de aseo, el lavado de ropa, y también la comunidad tiene horarios establecidos para socializar en el arroyo. También hay que aclarar que en el arroyo hay zonas establecidas por la comunidad como exclusivas de hombres, exclusivas de mujeres y mixtas. En las mixtas es donde por lo general se dan estas vueltas. Bien, además de estas prácticas, también hay otras con una connotación negativa ambientalmente hablando, que tienen por lo general una retribución económica. En ese sentido están la tala de árboles, la saca de tierra, la venta de agua del arroyo y la pesca artesanal, a las cuales haremos alusión más adelante. Bien, en este mundo Moan están, por supuesto, estas criaturas mitológicas a las cuales ya hice referencia en la presentación anterior. Bueno, a partir de las técnicas de diagnóstico participativo aplicadas, entre eso la entrevista a personas de la tercera edad, encontramos que este recurso hídrico, el arroyo Melchor de San Basilio de Palenque, hace 40 años tenía un nivel de agua promedio de 3 metros. Tanto el agua como los peces eran aptos para el consumo directo y era también el principal lugar de socialización para los cuadros. ¿Qué son los cuadros? Los cuadros son estas reuniones entre amigos. Mi cuadro, mi grupo de amigos. Este arroyo también implicaba o representaba un lugar de mayor privacidad para realizar estas vueltas. Hoy en día, en la diapositiva siguiente, pues vemos que ese nivel de agua pues se ha perdido. El problema, el conflicto ambiental, pues radica principalmente en la sequía del arroyo. En ese sentido, a partir de las técnicas de diagnóstico participativo aplicados, se identificaron primero los factores internos y externos que suscitan, que provocan ese conflicto socioambiental. En segundo lugar, se identificaron las actividades propias de su vida cultural, activos y capacidades que resultaron afectadas a partir de ese conflicto socioambiental. En tercer lugar, también las actividades económicas con las cuales se benefician las personas de la comunidad a partir del arroyo. ¿Cuáles son esas iniciativas, tanto a nivel individual como colectivo, que la comunidad ha implementado para contrarrestar los efectos de ese conflicto socioambiental en el arroyo? En esa medida, vemos que al hablar del conflicto ambiental en estricto sentido, pues trascendemos a una dimensión social. Y es por eso que debemos hablar de un conflicto socioambiental en la medida en que el daño en los recursos naturales, en este caso en el arroyo San Basilio de Palenque, afecta a esta comunidad. Bien, entonces, en cuanto a esos factores internos que provocan ese conflicto socioambiental, las actividades económicas específicamente, está en primer lugar la tala de árboles. La tala de árboles, bueno, a partir de la tala de árboles, de los tallos, se han construido numerosas viviendas que se pueden apreciar una vez se recorre el corregimiento. Con esos tallos, pues han sido construidos también varias utensilios de cocina, también los tambores que son empleados, utilizados en el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque, que se realiza año tras año. En segundo lugar está la saca de tierra, que no es más que la excavación de tierra, y que pues esta es destinada también para la construcción de viviendas en el corregimiento. De esta actividad se beneficia no solamente quien saca la tierra, quien la extrae, sino también quien la lleva a cada una, o a su destino final, a cada uno de los lugares donde se realizará la construcción. El asunto aquí es que sectores como Palenquito, que son sectores adyacentes al arroyo, han sufrido también estos impactos, dado que se generan constantes deslizamientos e inestabilidades en este terreno. En tercer lugar está la venta de agua del arroyo, que es una actividad por lo general propia de los hombres, y se da como producto de la constante escasez de agua, porque vale aclarar también que San Basilio de Palenque pues no cuenta con un servicio, con un acueducto, no cuenta con ese servicio. Los hombres se acercan, sacan el agua y pues van vendiendo el agua casa por casa. El asunto en esta actividad económica es que pues no se tiene en cuenta ni el ciclo del agua, no se tiene en cuenta la época del año, ni el momento, ni el nivel del agua en ese momento. Entonces con ello se afecta el ciclo del agua y por supuesto se tienen las correspondientes connotaciones negativas a largo plazo. En lo que respecta a la pesca artesanal, bueno, en la pesca esta es una actividad, como se puede apreciar en la imagen, tanto de hombres como de mujeres,
y aquí son utilizados ciertos químicos y materiales en descomposición para realizarlos, que terminan teniendo implicaciones negativas, por supuesto, a largo plazo en la calidad del agua del arroyo. Y las vueltas, como ya lo mencioné, que más allá de esa retribución, de esa connotación económica, pues representa también una práctica cultural. Más allá de estas actividades económicas, pues también hay otras actividades, en esta diapositiva, hay otras actividades que no tienen esa connotación económica, pero que también contribuyen a la contaminación del arroyo, como es el caso de los desechos arrojados por la misma comunidad, la quema de basura y el lavado de ropa. Ahora sí, con respecto a los factores externos que inciden en este conflicto socioambiental, tenemos en primer lugar la expansión de la ganadería, lo que provoca la disminución del área de ocupación de bosques. Está también el desplazamiento forzado, que producto del conflicto armado interno, de las constantes amenazas y de los hechos victimizantes correspondientes, pues gran porcentaje de la población palenquera se ha visto en la necesidad de desplazarse forzadamente del territorio y con ello se ha ido perdiendo la capacidad de agencia y de dominio sobre este territorio. Aquí resulta que la extracción ilegal de maderas no solamente proviene de los palenqueros, sino también de los actores armados ilegales. Y en tercer lugar, la explotación de minerales asociados a materiales de construcción que consecuentemente provoca el aumento en la deforestación del territorio. Bien, en cuanto al daño cultural en específico, bueno, aquí está la identificación de activos culturales que comentaba. Allí se encuentran entonces, bueno, las actividades cotidianas como bañarse, el lavado de ropa, el lavado de utensilios de cocina. Estas actividades no han dejado de realizarse, se realizan con mayor frecuencia, como ya lo comentaba, cuando pues no hay servicio de agua en la comunidad. El asunto radica en que ese momento en el que pues haya la suspensión del servicio coincida con el momento de sequía del arroyo, porque pues evidentemente no pueden realizarse estas actividades. En cuanto al lugar de socialización, esas zonas exclusivas tanto para hombres, para mujeres y las mixtas aún se conservan, pero se realizan en una menor medida y en temporada de verano específicamente no es posible pues realizarlo. En cuanto a los mitos y leyendas, como ya lo mencionaba, estas criaturas mitológicas viven debajo del agua del arroyo. Entonces, cuando el arroyo está seco, pues ¿qué pasa? Que estas criaturas, según la narrativa, lo que hacen es deambular por las zonas circundantes del arroyo. Bueno, en cuanto a la medicina tradicional y la pesca, tanto las especies de plantas y de peces se han ido pues extinguiendo en la medida en que la calidad del agua ha ido pues también disminuyendo y con ello han ido desapareciendo también prácticas culturales asociadas, por ejemplo, a la medicina tradicional. Bien, respecto a estos activos culturales priorizados, en el marco de estas técnicas de diagnóstico participativo, vale aclarar que la misma comunidad priorizó estos dos activos. En primer lugar, el lugar de socialización y en segundo lugar, los mitos y leyendas, el arroyo como lugar de socialización. En esa medida fue que priorizamos, como se evidenció al inicio del caso de estudio, pues que los dos mundos, era el mundo vivo y el mundo Moan, pertinentes para la presente investigación. También es de resaltar que, bueno, en mi caso personal, esta investigación ha representado, bueno, toda una experiencia en la medida en que desde mi visión de profesional, politóloga y abogada, pues estoy por lo general siempre arraigada a lo que la evidencia empírica demuestra. Pero pues en este camino, pues también esto se contrasta con la puesta en valor del patrimonio cultural intangible por parte de la misma comunidad, como es el caso en esta foto. Esta foto salió producto de una de las entrevistas realizadas. Una de las mujeres que entrevistamos nos comentaba que días anteriores a esa entrevista, pues ella estaba en la zona del arroyo correspondiente al barrio arriba, porque Palenque tiene barrio arriba y barrio abajo, son los dos barrios. Estaba en la zona del arroyo correspondiente al barrio arriba con su hija y le tomó una foto, pero ella dice que en el momento de la foto solamente estaban ella y su hija. Lo curioso está en que cuando se encuentra en su casa, horas después, momentos después, revisa la misma foto y asegura que esta figura que aparece en la parte posterior de la imagen, pues no se encontraba en ese momento en que ella capturó la imagen.
y lo atribuye precisamente pues a la presencia de una moana en estas zonas circundantes al arroyo. Bien, con respecto a estas vulnerabilidades en los espacios físicos de Palenque asociados a este cambio climático, aquí viene a colación lo dispuesto por Amartya Sen en lo que dice, pues en lo que respecta al desarrollo como la libertad, y en este sentido, ¿cuáles son esas libertades que tiene la comunidad de Palenque asociadas al arroyo? ¿Y cuáles son esas libertades restringidas producto de ese cambio climático? Entonces, pues allí se ve como en la parte izquierda el arroyo representa algo determinado para esta comunidad de San Basilio de Palenque, y en esta parte, y en la parte derecha, cuáles son esas libertades restringidas y cómo el arroyo ha sido reemplazado por otros espacios físicos en el corregimiento, en el territorio, por ejemplo, las plazas principales, las terrazas, otras pozas, cacimbas hechas por la misma comunidad, y pues con ellos se han ido perdiendo esas prácticas culturales asociadas al arroyo, y con ello su transmisión también de generación en generación. Bien, como lo comentaba, algo novedoso también de este estudio es precisamente la posibilidad de actuar procesalmente hablando. Como lo mencionaba también, aquí se tiene en cuenta lo establecido por el convenio 169 de la OIT y la Constitución Política Colombiana, que determina cuáles son esos derechos fundamentales de los grupos étnicos. Y esa interseccionalidad la establece también este estudio, de cuáles son esas capacidades asociadas a partir de los activos culturales que se identificaron, como ya lo pudieron ver, cómo se da esa intersección entre esas capacidades y esos derechos fundamentales. En ese sentido, la Constitución Política de Colombia determina que los grupos étnicos no son solo la suma de sus integrantes, sino que son en sí un grupo autónomo. En ese sentido, es viable interponer una acción constitucional de protección de derechos fundamentales para grupos étnicos que cobija en este caso tanto la dimensión cultural como la dimensión ambiental. Y más allá de la discusión jurídica de cuál es el mecanismo idóneo para interponer esta acción constitucional o proteger por vía jurisdiccional estos derechos de la comunidad, pues este estudio presenta la posibilidad de presentar una acción popular como uno de esos posibles mecanismos idóneos para proteger por vía jurisdiccional estos derechos fundamentales. Y puede interponerse desde dos vías. Una, tanto a través de la representación de uno de sus integrantes respecto a los demás miembros de la comunidad, pero también como ejercida a través del colectivo, a través de un mecanismo u organismo de representación, que en este caso es el Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque. Finalmente, se proponen pues estas conclusiones, se plantean estas conclusiones a partir del estudio. En primer lugar, bueno, este conflicto socioambiental que se identificó afectó de manera sistemática la vida cultural y un número importante de activos culturales en el corregimiento de San Basilio de Palenque, como ya se pudo evidenciar. La pérdida de esta capacidad de agencia de la comunidad respecto a su territorio, pues es una de las afectaciones estructurales que desencadenan esta problemática que se expuso, y finalmente el rango constitucional de los derechos de comunidades étnicas pues va más allá de un mecanismo puramente diferencial dado su carácter étnico, y permite también proteger por vía jurisdiccional esos derechos. En este sentido, el haber cultural de esa comunidad pues no es un solo mecanismo para la concesión de procesos del desarrollo, sino que en este estudio pues se evidencia que la cultura es el fin último del desarrollo, enmarcados pues en esas intersecciones vigentes que Abello propone en sus estudios. Entonces, bueno, esta ha sido nuestra presentación, y por supuesto estamos atentas a cualquier pregunta que se haya generado a partir de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Aquí están nuestros contactos por si hay alguna pregunta adicional, o nos pueden escribir a estos contactos, tanto el mío como el de Luisa. Muchísimas gracias al seminario, a la Universidad Externado y al Ministerio por la invitación.